San Alejo del desierto despertaba cada mañana envuelto en un viento abrasador que levantaba nubes de polvo, impregnando las paredes inclinadas de las casas y oscureciendo los colores ya apagados del pueblo. El aire olía a tierra reseca, abandono y a un silencio obligado que todos habían aprendido a obedecer desde generaciones atrás. Las campanas de la iglesia marcaban el inicio del día como un recordatorio de que la moral no era guía espiritual, sino un mecanismo de control sobre las vidas de los más pobres. El sonido grave reverberaba entre los callejones estrechos, mezclándose con los susurros temerosos de quienes sabían que cualquier error, por mínimo que fuera, podía convertirse en sentencia pública. El pozo de agua, único en toda la región, era el eje que movía las decisiones del pueblo y también su desesperación. Los camiones viejos llegaban cuando don Ramiro lo permitía, repartiendo agua como si entregaran migajas de un tesoro sagrado. Las familias formaban largas filas desde antes del amanecer, sosteniendo recipientes gastados y miradas cargadas de resignación. Era común ver mujeres frotando sus manos para calentar los dedos entumecidos por la noche, mientras otras cuchicheaban historias de injusticias previas, siempre en voz baja, para no despertar la ira del hombre que controlaba la sed colectiva. En San Alejo, cada gota tenía dueño, y ese dueño decidía quién merecía vivir con dignidad. María Estefanía Beltrán caminaba hacia la fila del pozo, con el cántaro vacío, sujeto contra el pecho, como si el objeto fuera un escudo precario que apenas la protegía de la dureza del mundo. Su madre, enferma y silenciosa desde hacía años, dependía de ella para todo, desde conseguir agua hasta negociar con vecinos que nunca ocultaban su desprecio. Aunque joven, Estefanía había aprendido a moverse con cautela, evitando conflictos y tragando insultos que otros consideraban cotidianos. Lo que nadie imaginaba era la intensidad con la que su mente registraba cada detalle, cada número, cada cambio en las rutinas del pueblo, una capacidad que ella misma ocultaba por temor a despertar más burlas. A pesar de su mirada suave, Estefanía llevaba dentro una herida que ardía con cada comentario malintencionado. Desde niña se había acostumbrado a escuchar que no sabía defenderse, que era lenta, que era demasiado frágil para enfrentar la dureza del desierto. Lo repetían mujeres que se creían moralmente superiores y hombres que confundían silencio con sumisión. Pero lo que ellos interpretaban como debilidad era, en realidad, una forma de sobrevivencia, un modo de permanecer invisible, mientras el mundo demostraba que castigar a los vulnerables era deporte común en San Alejo. Su verdadera fuerza dormía bajo capas de miedo y costumbre. El camino hacia el pozo se extendía como una cicatriz en la tierra seca, bordeado por arbustos marchitos y paredes de adobe desgastadas. Cada paso levantaba una nube fina que se pegaba al sudor de su frente, formando una película áspera que la obligaba a parpadear con fuerza. En la distancia, podía ver la plataforma donde don Ramiro solía instalarse como un juez soberano, evaluando a todos con una mirada que combinaba desdén y placer. Esa figura imponente, recortada contra el cielo sin nubes, hacía que incluso el viento disminuyera su ritmo, como si hasta los elementos respetaran su autoridad. Cuando Estefanía llegó al final de la fila, notó que varias mujeres la observaban con expresiones que mezclaban curiosidad maliciosa y falsa compasión. Sabía que hablaban de ella, que repetían chismes torcidos sobre su familia, asegurando que consumían más agua de la que pagaban. Era un rumor que había surgido semanas atrás, y que se fortalecía con cada frase manipulada por aquellos que deseaban mantenerse cerca del poder. La joven bajó la mirada, pero sus oídos captaron cada palabra disfrazada de comentario inocente. No respondió. Aprender a callar había sido su forma de mantenerse a salvo. A medida que la fila avanzaba, Estefanía comenzó a sentir el peso del cansancio en los hombros. El calor aumentaba sin piedad, envolviendo el cuerpo como una manta ardiente que dificultaba la respiración. Los capataces de Ramiro caminaban de un lado a otro, observando a todos con ojos fríos, marcando presencia, imponiendo silencio. Cada uno de ellos llevaba armas cortas en los cinturones, no por necesidad real, sino para recordarle al pueblo que la obediencia era la única vía para garantizar el acceso al agua. Nadie quería protagonizar un conflicto. Nadie quería arriesgar su ración semanal. Ramiro apareció entonces, descendiendo la plataforma con pasos que resonaban como golpes secos. Vestía igual que siempre, camisa impecable, botas limpias, sombrero perfectamente alineado. Su sola presencia provocó un murmullo contenido. Una oleada de tensión corrió la fila como un escalofrío. Estefanía sintió como su estómago se contraía, recordando episodios anteriores en los que el hombre había insinuado que ella
Debía agradecer más por la generosidad del pozo. Lo evitaba siempre que podía, pero la fila la llevaba inevitablemente hacia él. Como si todos los caminos del pueblo convergieran en su sombra. El poderoso dueño del pozo comenzó a revisar los recipientes de las primeras personas, evaluando su estado, preguntando por pagos retrasados y anotando datos en un cuaderno que nadie más tenía permitido ver. Cuando levantó la vista y encontró a Estefanía, una sonrisa ladeada apareció en su rostro, una sonrisa que no transmitía simpatía, sino dominio. Hizo un gesto leve a uno de sus hombres, indicando que estuviera atento, como si la sola presencia de la joven representara una amenaza. Estefanía respiró hondo, intentando no demostrar el temblor que se extendía desde su pecho hasta las manos que apretaban el cántaro. La fila avanzó un poco más, y ella sintió que cada paso la acercaba a una frontera invisible, un punto en el que su vida cotidiana podía torcerse hacia algo aún peor. Mientras el viento agitaba los flecos de su ropa, Estefanía mantuvo el rostro sereno, aunque su mente trabajaba frenéticamente, memorizando movimientos, fechas, medidas de agua y gestos de los capataces. Aquella mañana, sin saberlo, comenzaba a despertar un instinto diferente, una lucidez que se alimentaba de años de injusticia contenida, y aunque todavía no comprendía el alcance de lo que estaba por suceder, el desierto parecía observarla con la misma intensidad que ella trataba de ocultar. Cuando Estefanía se acercó a la mitad de la fila, la tensión se volvió casi palpable, como si el aire cargado de polvo se mezclara con un presentimiento difícil de describir. Las miradas de los presentes iban y venían sobre ella, no con solidaridad, sino con una mezcla de juicio y temor. Muchos preferían crear distancia entre ellos y cualquier persona que pudiera desagradar a don Ramiro. Era una cuestión de supervivencia, una forma de evitar caer en la lista de desafortunados marcados por el poderoso. Estefanía sentía esos ojos sobre su espalda, pero mantuvo el rostro bajo, concentrándose en controlar la respiración para que no delatara el temblor que comenzaba a instalarse en su pecho. El sol, ya alto, golpeaba con fuerza sobre la plataforma de madera, donde Ramiro daba órdenes con movimientos calculados. Sus capataces anotaban datos inventados con una precisión que solo adquiría quien estaba acostumbrado a manipular información sin miedo a ser cuestionado. Los números que registraban eran inaccesibles para el resto del pueblo, y ese misterio perpetuaba la dependencia que mantenía a todos atados a la voluntad de un solo hombre. Estefanía observaba discretamente cada gesto, cada cifra murmurada, cada cambio de actitud, como si ese mente captara padrones ocultos que el resto ignoraba. Era un hábito que se había convertido en parte de su propia supervivencia silenciosa. Cuando llegó a su turno, Ramiro levantó la vista con una expresión que anunciaba problemas antes incluso de pronunciar palabra. La fila entera pareció inclinarse hacia adelante, ansiosa por presenciar la escena que intuían que se avecinaba. El dueño del pozo la miró de arriba abajo, como si evaluara no solo su presencia, sino esa dignidad entera. Luego, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, preguntó por qué ella había desobedecido el orden de la fila. La acusación era absurda, pero el tono con que la expresó convertía la mentira en una verdad incuestionable. Estefanía sintió que la sangre le golpeaba las sienes, pero mantuvo el silencio. Ramiro dio unos pasos hacia ella, reduciendo deliberadamente el espacio entre ambos. Su sombra cubrió los pies de la joven, imponiendo una sensación de encierro en pleno desierto abierto. La humildad es una virtud escasa, dijo, con un tono que combinaba reproche y espectáculo. La frase, cuidadosamente elegida, resonó en la fila como una orden tácita para que todos guardaran silencio. Los murmullos desaparecieron. Las miradas se clavaron en Estefanía, esperando verla caer, esperando confirmar la narrativa que tantos repetían sin cuestionar. La joven apretó los dedos contra el cántaro, temiendo que el temblor revelara su angustia. El silencio se convirtió en sentencia cuando Ramiro exigió que se arrodillara para que aprendiera respeto ante la comunidad. No lo dijo con ira, lo dijo con ese tono suave y venenoso que hacía aún más cruel la humillación. Estefanía sintió un nudo en la garganta, un dolor que le apretaba el pecho, pero comprendió que si se negaba, su familia pagaría el precio en agua, en reputación, en susurros venenosos que podrían destruir aún más su ya frágil estabilidad. Mientras sus piernas cedían y sus rodillas tocaban la tierra caliente, el desierto entero pareció observarla sin pestañear, como si hasta la arena retuviera el aliento. El murmullo volvió, pero esta vez no tenía forma de protesta. Era apenas un suspiro colectivo
que confirmaba la cobardía del pueblo. Algunas mujeres movieron la cabeza en gesto de falsa preocupación, mientras otras ocultaban sonrisas satisfechas. Los hombres, rígidos, fingían mirar al horizonte, pero seguían la escena, con la atención morbosa de quienes prefieren ver caer al débil, antes que arriesgar su propia seguridad. Estefanía sintió el polvo, pegándose a su piel, raspando las palmas de sus manos, cuando bajó la mirada hacia el suelo. Cada segundo parecía arrastrarse con una lentitud cruel. La humillación se profundizó, cuando uno de los capataces rió en voz baja, comentando que ciertas familias necesitaban escarmientos para recordar su lugar. Las palabras, aunque suaves, perforaron los oídos de Estefanía como punzadas. No levantó la vista. Sabía que mirar directamente a su agresor solo añadiría leña a un fuego cuidadosamente encendido. Aún así, dentro de ella algo vibró, una chispa diminuta, casi imperceptible, que surgió entre la vergüenza y una rabia silenciosa que llevaba años enterrada bajo obediencia. Era una chispa que no ardía hacia afuera, sino hacia adentro. Cuando Ramiro por fin dio la orden de que se levantara, lo hizo con un gesto teatral, casi condescendiente, como quien perdona un pecado grave. Estefanía se incorporó lentamente, sintiendo como sus piernas protestaban por la presión prolongada sobre la tierra caliente. El polvo se desprendió de su ropa, en una nube fina, cuando ella se sacudió las rodillas. Aunque sabía que ninguna sacudida podría borrar la marca de lo ocurrido, la fila seguía observándola con ese silencio envenenado, que mezcla curiosidad y juicio, esperando su reacción, esperando que cometiera un error que validara aún más el abuso que acababan de presenciar. Ella se alejó unos pasos, sosteniendo el cántaro con ambas manos, como si fuera la única ancla que le quedaba. Los murmullos crecieron a su alrededor, comentarios rápidos y crueles que pretendían disfrazar la violencia como corrección moral. En su pecho, la humillación se mezclaba con una lucidez nueva, una comprensión inesperada que empezó a conectar recuerdos antiguos con los números que había visto en semanas anteriores. Por primera vez, el miedo empezó a transformarse en algo distinto, una determinación silenciosa que todavía no sabía nombrar, pero que respiraba dentro de ella, como un animal que despierta lentamente. Al regresar a casa aquel día, cada paso de Estefanía se sintió más pesado que el anterior, como si el camino de regreso se hubiera alargado de forma cruel. El pueblo entero parecía observarla desde las ventanas entreabiertas, desde puertas apenas abiertas lo suficiente para que unos ojos curiosos siguieran su figura. No era necesario que nadie hablara en voz alta. El juicio ya estaba instalado en el aire, mezclado con el polvo y el calor que no daban tregua. Al cruzar la plaza, escuchó a dos mujeres susurrar que algunas se creen con más derechos que los demás, y aunque fingieron no verla, sus miradas cortantes confirmaron que la humillación vivida frente al pozo ya era tema de conversación general. Cuando llegó a la pequeña casa de adobe donde vivía con su madre, el cansancio emocional se unió al físico en una oleada que casi la hizo perder el equilibrio. Empujó la puerta con el hombro y entró en silencio, intentando que el peso del cántaro no delatara el temblor de sus brazos. Su madre la esperaba sentada en una silla baja, con los ojos llenos de una preocupación que ya no podía expresar con palabras. Aunque la mujer no podía hablar, su mirada preguntaba más que cualquier frase. Estefanía evitó esos ojos por un instante, temiendo que, si los encaraba, la barrera que mantenía sus emociones contenidas se rompería por completo. Colocó el cántaro junto a la pared, al lado de otros recipientes que esperaban ser llenados con la poca agua que podían conseguir cada semana. Sus manos se demoraron en el borde gastado del barro, como si aquel objeto fuera un ancla en medio de la tormenta que sentía por dentro. Cuando por fin se giró hacia su madre, encontró un par de lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas envejecidas. La mujer levantó una mano temblorosa y acarició el aire frente al rostro de la hija, en un gesto que combinaba consuelo y tristeza. Estefanía apretó los labios con fuerza, incapaz de continuar fingiendo fortaleza ante la única persona que realmente la veía. Esa noche, el pueblo no habló de otra cosa. En las cocinas mal iluminadas, entre platos sencillos y ollas casi vacías, la historia de la joven obligada a arrodillarse se repetía con adornos crueles, cada vez más distorsionada. Algunos decían que había intentado colarse en la fila. Otros aseguraban que su familia llevaba meses en deuda con el pozo. Nadie mencionaba el abuso de poder. Nadie señalaba la arbitrariedad de la acusación. Era más cómodo aceptar la versión de Ramiro,
que cuestionar al hombre que controlaba la única fuente de agua potable. De ese modo, la dignidad de Estefanía se convirtió en moneda de intercambio en conversaciones nocturnas que reforzaban la narrativa de él. Poderoso, los días siguientes fueron una extensión amarga de aquella mañana. Estefanía notó que algunas clientes dejaron de acercarse a la puerta para encargar toties o pedir pequeños favores, remunerados con pocas monedas. Las miradas que antes eran indiferentes, ahora se habían vuelto abiertamente desconfiadas. Una vecina, que solía pedir ayuda para cargar sacos de maíz, se negó a mirarla. Los ojos, murmurando que no quería tener problemas con el dueño del pozo. La joven comprendió, con una mezcla de tristeza y lucidez, que la humillación pública no había terminado en la plataforma. Apenas había cambiado de escenario, extendiéndose por cada esquina del pueblo. Mientras tanto, la salud de su madre comenzó a deteriorarse de forma más evidente. La falta de agua limpia empeoraba los síntomas que ya arrastraba desde hacía años. Las manos le temblaban más. La respiración se volvía corta con frecuencia. En algunas noches, la fiebre la hacía delirar silenciosamente, moviendo los labios, sin emitir sonido alguno. Estefanía pasaba largas horas sentada a su lado, con un paño húmedo en la mano, observando cómo el cuerpo de la mujer luchaba contra un desgaste que no era solo físico, sino también producto de una vida entera de injusticias toleradas. En esos momentos, la joven sentía que la rabia y el miedo se trenzaban dentro de ella, como dos hilos imposibles de separar. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de la escalada de Ramiro. Uno de sus capataces se presentó frente a la casa, con un cuaderno en la mano, asegurando que venía a actualizar los registros de consumo. El hombre hablaba con una cortesía falsa, de esas que esconden amenazas debajo de cada palabra amable. Explicó que habían detectado inconsistencias en los pagos de la familia Beltrán y que, por esa razón, era necesario revisar las deudas atrasadas. Estefanía lo escuchó con el corazón acelerado, pero también con una atención aguda, que le permitió fijar cada cifra, cada fecha, cada anotación que él mencionaba casi de pasada, confiando en que ella no entendería nada. Cuando el capataz se marchó, dejando tras de sí una advertencia velada sobre la posibilidad de cortar el suministro de agua, Estefanía se sentó junto a la mesa pequeña donde su madre apoyaba los codos con dificultad. Cerró los ojos por un instante, repasando mentalmente los números que acababa de escuchar. Algo no encajaba. Las fechas mencionadas no coincidían con los días en que ella recordaba haber hecho pagos. Las cantidades de agua anotadas parecían exageradas en relación con lo que realmente consumían. Cada discrepancia era una pequeña punzada en su mente, una señal de que la injusticia no era solo moral, sino también matemática. En las noches siguientes, mientras el pueblo se apagaba poco a poco, y solo quedaba el canto distante de algunos insectos, Estefanía se dedicó a recordar con precisión los últimos meses. No tenía cuadernos, ni facturas oficiales, pero sí una memoria entrenada desde la infancia para registrar pesos, medidas y horarios. Rememoró qué días había ido al pozo, cuánto había pagado, cuántos recipientes había llenado. Cada dato flotaba en su mente con una claridad sorprendente, como si una parte de ella hubiera estado preparándose para ese momento sin saberlo. Al contrastar esos recuerdos con las cifras mencionadas por el capataz, la conclusión se volvió cada vez más evidente. Los números no eran un error, eran un arma. Los rumores sobre supuestas deudas de la familia Beltrán comenzaron a expandirse con la misma rapidez con que el viento arrastraba el polvo por las calles. Algunos aseguraban que Ramiro había sido paciente durante demasiado tiempo, que podría haberles cortado el acceso al pozo desde hacía meses. Otros, más crueles, insinuaban que Estefanía había intentado conseguir rebajas de formas vergonzosas, repitiendo con morbo insinuaciones que salían directamente de la boca del propio dueño del pozo. Cada palabra pronunciada en la oscuridad de las casas se convertía en un ladrillo más en el muro de aislamiento que el pueblo iba construyendo alrededor de ella. En medio de ese ambiente enrarecido, Estefanía empezó a mirar a su alrededor con otros ojos. Ya no veía solo el cansancio de la gente en la fila del pozo, sino también los patrones ocultos que se escondían en los comportamientos repetidos. Notó que ciertas familias, siempre las mismas, parecían recibir más agua de la que sus recipientes podían contener, mientras otras sufrían recortes constantes sin explicación lógica. Observó cómo los capataces anotaban algunas entregas, sin siquiera mirar los recipientes, confiando en una mecánica que nadie se atrevía a cuestionar. Cada detalle alimentaba una certeza creciente dentro de ella. El sistema no estaba desorganizado,
Estaba diseñado para someter. Con cada nueva observación, la mente de Estefanía comenzaba a trazar una red invisible que unía lo que para otros eran simples coincidencias. Aquello que había pasado, desapercibido durante años, empezaba a revelarse como un sistema meticulosamente construido para mantener al pueblo bajo control. A veces, mientras caminaba por la calle principal, recordaba cantidades exactas de agua entregadas semanas atrás, comparándolas mentalmente con las cifras que había escuchado del capataz. Las inconsistencias se acumulaban como piedras en su interior, y aunque el miedo seguía latiendo dentro de ella, la claridad con que veía la injusticia la impulsaba a observar aún más. Cada risa burlona, cada comentario sobre su supuesta deuda, se convertía en un recordatorio de que debía comprender completamente la magnitud del engaño. A medida que sus pensamientos se hacían más precisos, también lo hacían las provocaciones de Ramiro. El hombre parecía disfrutar de la tensión había sembrado, apareciendo con más frecuencia alrededor de la casa de los Beltrán bajo pretextos de inspecciones o actualizaciones de registros. Sus visitas nunca eran anunciadas. Llegaba cuando quería, rodeado de 2 o 3 hombres que se encargaban de reforzar la idea de que sus órdenes no podían cuestionarse. Estefanía evitaba cruzar miradas con él, pero sentía su presencia como una sombra larga que se alargaba incluso en pleno día. El silencio de su madre durante esas visitas hacía que el ambiente dentro de la casa se tensara hasta casi quebrarse. En una de esas tardes, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de rojo, Ramiro entró sin esperar invitación. Caminó lentamente por el pequeño espacio, observando cada objeto con una falsa cortesía que escondía un propósito más oscuro. Comentó que la deuda de la familia había aumentado notablemente y que, por desgracia, el pozo no podía sostener irresponsabilidades. Sus palabras caían como piedras contra la calma aparente de Estefanía. Ella escuchaba sin pestañear, pero por dentro analizaba las cifras que él mencionaba, descubriendo discrepancias de inmediato. Cada dato inflado, cada fecha alterada, era como un insulto directo a su inteligencia, aunque nadie más lo notara. Cuando Ramiro se marchó, dejando una advertencia velada sobre la posibilidad de restringir el acceso al agua si no resolvían las irregularidades, Estefanía sintió que algo dentro de ella se endurecía. No era la primera amenaza, pero sí la más descarada. Miró a su madre, que permanecía sentada con las manos temblorosas, los ojos llenos de un miedo que no necesitaba palabras para expresarse. La joven se acercó y tomó las manos de la mujer, sintiendo el frío de la piel envejecida. En ese contacto silencioso, comprendió que no podía seguir sometida a un sistema diseñado para destruirlas lentamente. El deseo de proteger a su madre se transformó en un nudo firme en su pecho. Los días que siguieron estuvieron marcados por una vigilancia más evidente. A menudo, Estefanía encontraba a uno de los capataces parado cerca de la esquina de su casa, fingiendo revisar algún papel o conversando con transeúntes sin relevancia. No era casualidad, era una advertencia indirecta. Los vecinos lo notaban, pero nadie se atrevía a preguntar nada. En el fondo, la presencia de esos hombres servía también como recordatorio para el resto del pueblo. Si alguien desafiaba a Ramiro, pagaría caro. Estefanía, aunque temerosa, comenzó a caminar con pasos más firmes, consciente de que cada día agregaba piezas nuevas al rompecabezas que ya no podía ignorar. Una tarde, mientras ella regresaba del pequeño mercado, donde ayudaba ocasionalmente para conseguir unas monedas, escuchó 2 voces masculinas hablar sobre el pozo. Ocultándose detrás de un muro bajo, captó como los hombres mencionaban que Ramiro había ordenado ajustar los números una vez más, porque ciertas personas estaban consumiendo demasiado. Las risas que siguieron fueron como cuchillos afilados. Esas palabras confirmaban que los registros no eran simples errores, sino parte de un plan articulado. Estefanía contuvo la respiración, repitiendo en su mente las fechas mencionadas, comparándolas con los cálculos que ya había hecho. La red de engaños era más grande de lo que imaginaba. Aquella noche, la joven decidió que debía examinar todos los detalles que pudiera recordar antes de que su memoria se nublara con el cansancio. Se sentó junto a la mesa, iluminada apenas por una vela desgastada. Inició una reconstrucción mental de los últimos meses. Las cifras pasaban por su mente como si las viera escritas en el aire. La cantidad de recipientes llenados cada semana, los pagos realizados, los días en que el pozo había cerrado antes de lo previsto. Todo iba encajando en un patrón perturbador. A medida que organizaba esa información invisible, una claridad casi dolorosa la invadió, como si una venda se desprendiera lentamente de sus ojos. La certeza de que el pueblo entero estaba siendo manipulado
comenzó a crecer dentro de ella, como un peso que no podía seguir cargando sola. Por primera vez, sintió una necesidad urgente de confrontar la verdad, no solo por su madre o por ella misma, sino porque comprendía que todos estaban atrapados en un sistema injusto del que nadie se atrevía a hablar. Sin embargo, también sabía que cualquier paso en falso podría significar represalias. El miedo seguía presente, pero ya no era el mismo miedo paralizante de antes. Ahora convivía con una determinación que nacía del cansancio, de la humillación, y de la convicción creciente de que la justicia debía tener un rostro, aunque ese rostro fuera el suyo. Mientras el viento nocturno golpeaba las paredes de adobe con suavidad, Estefanía se recostó en su cama, incapaz de dormir. Cada sonido del exterior parecía amplificar su propio conflicto interno. El susurro de la arena contra la ventana, el ladrido distante de un perro, el crujido de la madera al enfriarse, todo contribuía a un ambiente cargado de tensión. Cerró los ojos, pero en la oscuridad solo veía números, fechas y cantidades que se superponían como si su mente se hubiera convertido en el archivo que el pueblo nunca tuvo. Y en medio de ese torbellino mental, una frase se repetía con fuerza creciente: esto no puede seguir así. Al día siguiente, cuando Estefanía llegó al pozo para su ración semanal, notó que algo había cambiado en la manera en que los capataces la observaban. Ya no la miraban con desdén silencioso, sino con una atención calculada, como si esperaran cualquier movimiento indebido para transformarlo en motivo de castigo. La fila estaba más larga que de costumbre, y las mujeres murmuraban que Ramiro había anunciado un nuevo control de consumo, alegando que la sequía se había intensificado. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que aquel anuncio significaba que el dueño del pozo estaba preparando algo, quizás un aumento repentino de precios, una nueva medida diseñada para aplastar a quienes ya estaban al borde del colapso. A medida que la fila avanzaba, Estefanía prestó atención a los registros improvisados que los capataces iban anotando en el cuaderno viejo de Ramiro. Los números parecían escritos sin orden, pero su mente lograba identificar patrones ocultos, cantidades repetidas que no tenían sentido, anotaciones duplicadas, fechas alteradas a conveniencia. Era como observar un rompecabezas corrupto, una estructura matemática diseñada para sostener un abuso sistemático. Y aunque nadie más parecía notarlo, ella podía verlo con claridad. Cada cifra mal colocada era una prueba silenciosa de que la verdad estaba allí, delante de todos, pero escondida tras la ignorancia y el miedo. Cuando por fin llegó a su turno, Ramiro la recibió con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. El gesto era una máscara, un velo de cortesía que escondía su creciente incomodidad. Sujetó el cuaderno con una mano y comenzó a leer en voz alta los supuestos consumos de la familia Beltrán. Estefanía escuchó atentamente, palabra por palabra. La mitad de los datos que mencionó eran falsos, inventados, inflados, doblados, retorcidos. Ella podría haber corregido cada uno en ese mismo momento, pero sabía que hacerlo allí, en la fila, solo agrandaría la humillación y provocaría represalias inmediatas. Así que se limitó a sentir en silencio, mientras su cerebro almacenaba y ordenaba cada mentira con precisión quirúrgica. Ramiro la observó con una mezcla de desconfianza y satisfacción. Era evidente que disfrutaba del control que ejercía sobre ella, convencido de que su silencio era sinónimo de derrota. Sin embargo, algo en la mirada de Estefanía le generó incomodidad, un brillo difícil de interpretar, una firmeza sutil que no había visto antes, como si bajo aquella apariencia dócil se estuviera formando una resistencia inesperada. Para romper esa sensación, decidió repetir la acusación de la supuesta deuda acumulada, añadiendo un comentario mordaz sobre la responsabilidad de las familias pobres que no saben administrar lo que reciben. Los presentes escucharon, pero nadie intervino. La joven bajó la mirada, ocultando la rabia que hervía en su interior. Al regresar a casa, con menor cantidad de agua que la habitual, justificada por Ramiro como un ajuste necesario, Estefanía sintió que el desierto parecía más hostil que nunca. La tierra crujía bajo sus pasos, el aire ardía, y el silencio del pueblo tenía un peso que aplastaba. Al entrar, encontró a su madre recostada, respirando con dificultad. Aquella imagen golpeó su pecho como una piedra. Se arrodilló junto a ella, tomó su mano, y sintió la piel demasiado fría. La falta de agua limpia estaba cobrando un precio devastador. En ese instante, la joven comprendió que ya no era solo una cuestión de injusticia,
Era una cuestión de vida o muerte. Su madre no resistiría mucho más bajo ese control arbitrario. Esa noche, con el corazón en un puño, decidió que era hora de comenzar a buscar pruebas concretas. No podía seguir dependiendo únicamente de su memoria. Necesitaba algo que pudiera mostrar. Algo que los demás no pudieran negar, aunque quisieran. Sabía que el cuaderno de Ramiro era la clave. Pero también sabía que no tendría acceso directo a él. Así que comenzó a pensar en otras posibilidades. Alguien debía haber trabajado en el pozo antes que los capataces actuales. Alguien que conociera el sistema desde dentro. Alguien que quizás, por miedo o resentimiento, guardara información oculta. La esperanza de encontrar a esa persona se convirtió en una luz pequeña pero firme dentro de su mente. Los días siguientes, Estefanía comenzó a preguntar con cautela, disfrazando sus preguntas como simples curiosidades. Descubrió que, tiempo atrás, un hombre llamado Mauricio había sido encargado de revisar los niveles del pozo y de registrar las entregas. Nadie hablaba mucho de él. Apenas mencionaban que él había sido despedido de manera repentina, después de un desacuerdo con Ramiro. La joven sintió que ese nombre podría ser la pieza que estaba buscando. Sin embargo, llegar a él sería difícil. Vivía en las afueras del pueblo, aislado, y muchos decían que prefería evitar cualquier contacto con la comunidad para no atraer problemas. Aún así, la determinación de Estefanía no flaqueó. Una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, tomó una decisión arriesgada. Caminaría hasta donde vivía aquel hombre para intentar hablar con él. Sabía que nadie debía verla ir hacia allá. Así que esperó a que la inquietud del pueblo disminuyera, a que los capataces se dispersaran, a que el calor se diera. Cuando todo estuvo en silencio, salió de casa con pasos suaves, manteniéndose cerca de los muros, avanzando entre sombras como si el desierto mismo la protegiera. Cada paso era una apuesta, cada esquina una posible trampa. Pero sabía que no podía detenerse. El camino hacia la casa de Mauricio era largo y solitario. La tierra crujía bajo sus sandalias, y el cielo comenzaba a teñirse de tonos púrpura y naranja. A lo lejos, los cerros parecían gigantes silenciosos que observaban su avance. A pesar del miedo, una extraña calma acompañaba cada uno de sus movimientos. Era como si su destino la estuviera empujando hacia adelante, marcando un punto de no retorno. Cuando finalmente divisó la pequeña construcción de adobe donde vivía el hombre, sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. No sabía si él aceptaría hablar con ella, pero ya no tenía opción de dar marcha atrás. Mauricio estaba sentado afuera de su pequeña casa, apoyado contra una pared que parecía sostenerlo más a él que a ella. Tenía la mirada perdida en el horizonte, como si hubiera pasado demasiados años observando un vacío que nunca terminaba. Cuando Estefanía se acercó, él frunció el ceño, sorprendido de ver a alguien allí a esa hora. Por un instante, pensó en levantarse y entrar, pero algo en la expresión de la joven lo detuvo. No era curiosidad, ni insistencia, era una mezcla de agotamiento y valentía. Una sombra en los ojos que él reconoció de inmediato porque la había visto antes en el espejo, cuando aún trabajaba bajo las órdenes de Ramiro. Suspenso, esperó que ella hablara. Estefanía, nerviosa pero decidida, explicó que venía buscando información sobre los registros del pozo. La voz le temblaba ligeramente, pero cada palabra estaba sostenida por la necesidad urgente de salvar a su madre y, quizás, salvarse a sí misma. Mauricio escuchó en silencio, sin interrumpirla, sin cuestionar sus motivos. Cuando ella terminó de hablar, el hombre soltó un suspiro tan largo que parecía arrastrar años de resignación. Se frotó los ojos con las manos sucias y la invitó a sentarse un pequeño banco de madera. Sabía que hablar de lo que había ocurrido en el pozo podía traer problemas, pero algo en su interior le decía que ya era hora de dejar de callar. Con la voz rasposa, Mauricio confesó que había sido despedido por oponerse a las prácticas corruptas de Ramiro. Explicó que, durante años, él había sido quien registraba los niveles reales de agua, anotando cada melega con precisión y cumpliendo un trabajo que creía transparente. Pero un día descubrió que Ramiro falsificaba los registros, desviando agua para venderla a precios exorbitantes a haciendas lejanas, mientras el pueblo sufría escasez. Cuando intentó confrontarlo, el dueño del pozo reaccionó con furia, inventando acusaciones y echándolo sin darle oportunidad de defenderse. Nadie lo apoyó. El miedo había sellado todas las bocas. Mauricio se retiró al desierto, con la convicción amarga de que el silencio era su única protección. Mientras el hombre hablaba, Estefanía sentía que cada frase encajaba perfectamente con los patrones que ella misma había detectado. Su corazón latía con fuerza,
no solo por la indignación, sino porque comenzaba a comprender que tenía delante de ella una prueba crucial. Cuando preguntó si él guardaba algo que pudiera demostrar la corrupción, Mauricio dudó, miró hacia la puerta de su casa, como si detrás de ella se escondieran los fantasmas de su pasado. Finalmente, se levantó y entró, dejando a Estefanía sola bajo el cielo crepuscular. Ella aguardó, sosteniendo la respiración, temiendo que él se arrepintiera, pero al poco tiempo, regresó con un cuaderno viejo, gastado, cubierto de polvo. El hombre colocó el cuaderno en las manos de Estefanía, con una mezcla de alivio y temor. Le explicó que se trataba de copias de los registros originales, aquellos que él había llevado con absoluta precisión, antes de que Ramiro comenzara a manipularlos. Contenían fechas, cantidades reales, firmas auténticas y notas comparativas que mostraban las diferencias con los registros falsificados. Era la prueba más sólida que alguien podría reunir en aquel lugar, donde la palabra del poderoso siempre prevalecía sobre la realidad. Estefanía sintió que el cuaderno pesaba como un corazón recién arrancado de una verdad escondida demasiado tiempo. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de significado. Mauricio, con la mirada cansada, le advirtió que tener aquel cuaderno podría ponerla en peligro. Ramiro no toleraría ver su sistema amenazado. Estefanía lo sabía bien, pero también comprendía que ya no podía retroceder. Agradeció al hombre con profunda sinceridad, y él asintió sin necesidad de palabras. Aquella entrega era más que un acto de solidaridad, era la primera grieta real, muro de poder que había mantenido al pueblo arrodillado por años. Con el cuaderno apretado contra el pecho, Estefanía inició el camino de vuelta, antes de que la noche se volviera demasiado cerrada. A cada paso, sentía la mezcla intensa de miedo y fortaleza. El cielo, ahora oscuro, se iluminaba con pequeñas estrellas que parecían observarla con una calma distante. El viento soplaba con suavidad, como si quisiera acompañarla en su travesía, aunque sabía que Ramiro y sus capataces podían aparecer en cualquier momento. Una seguridad extraña la impulsaba hacia adelante. Era consciente de que cargaba una verdad poderosa, una verdad capaz de cambiar el destino del pueblo, si lograba mostrarla en el momento adecuado. Cuando finalmente llegó a la entrada del pueblo, notó que dos hombres se encontraban conversando cerca de la plaza. Al verla acercarse, se quedaron en silencio y fingieron no prestarle atención, pero sus miradas desviadas revelaban inquietud. Estefanía escondió rápidamente el cuaderno dentro de su ropa, sabiendo que cualquier sospecha podría desencadenar un desastre. Caminó hacia su casa, con pasos firmes y medidos, conteniendo la respiración cada vez que escuchaba un ruido en la oscuridad. El pueblo dormía, pero el peligro estaba despierto, y ella, con una mezcla de temor y coraje, avanzaba con la convicción de que ya no podía detenerse. Cuando entró finalmente en su hogar y cerró la puerta con cuidado, sintió que el peso del día la alcanzaba de golpe. Se recostó contra la madera, respirando profundamente, mientras sostenía el cuaderno como si fuera un tesoro que debía proteger con su vida. Su madre, despierta y preocupada, la miró con ojos que preguntaban sin palabras. Estefanía se acercó, la abrazó y, aunque no dijo nada, la mujer sintió el pulso acelerado de su hija. Había peligro, claro, pero también había una fuerza nueva, un fuego que nunca antes había sentido tan vivo dentro de sí. A la mañana siguiente, Estefanía escondió el cuaderno de Mauricio en un hueco detrás de una tabla suelta de la casa, un lugar que solo ella conocía y que pasaba desapercibido para cualquiera que entrara sin permiso. El simple acto de ocultarlo le estremeció el corazón, consciente de que ahora guardaba un secreto lo suficientemente poderoso como para derrumbar a Ramiro. Mientras preparaba un poco de desayuno para su madre, intentaba mantener la normalidad, pero su mente no dejaba de repasar cada número, cada fecha, cada patrón había descubierto. Tenía en sus manos la verdad, pero también la responsabilidad de usarla de manera precisa y en el momento justo. Cualquier paso en falso podía destruirla. Ese mismo día, los rumores en el pueblo se intensificaron de manera sospechosa. Algunas personas aseguraban que Ramiro estaba reuniendo nuevos registros para una revisión masiva de las deudas. Otras comentaban que él había ordenado a sus capataces vigilar de cerca a ciertos vecinos que intentaban engañar el sistema. Estefanía comprendió inmediatamente que aquellas palabras iban dirigidas a ella. El poderoso del pozo no sabía aún qué pieza exacta se había movido en su contra, pero intuía que algo estaba cambiando. El aire del pueblo parecía más denso, como si todos estuvieran conteniendo la respiración en anticipación de un conflicto
que nadie quería reconocer, a pesar de la tensión. Estefanía decidió salir a caminar por las calles para observar el comportamiento de la gente. Necesitaba entender cómo reaccionaría el pueblo ante cualquier revelación futura. Notó que algunos vecinos la miraban de reojo, con ese equilibrio incómodo entre el miedo y la curiosidad. En cambio, hubo quienes ni siquiera levantaron la vista, como si temieran que un simple contacto visual pudiera atraerles problemas. El peso de la humillación seguía presente, pero debajo de él, Estefanía percibía un murmullo distinto, una duda creciente, una sospecha que comenzaba a instalarse en la conciencia colectiva. Era posible que muchos, incluso sin querer admitirlo, intuyeran que algo no cuadraba desde hace tiempo. En la tarde, cuando el calor era más fuerte, un capataz golpeó la puerta de su casa. Estefanía sintió un nudo inmediato en el estómago, pero abrió con el rostro sereno. El hombre dijo que Ramiro deseaba verla al día siguiente en la reunión general del pueblo, donde anunciaría nuevas medidas sobre la distribución del agua. Su tono frío y mecánico no dejaba espacio para negarse. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la habitación con descaro, como si buscara algo escondido. Estefanía mantuvo la compostura, acompañando cada gesto con la serenidad de quien no tiene nada que esconder. Cuando el capataz se marchó, ella cerró la puerta con delicadeza, pero su respiración era rápida y profunda. Esa noche, la joven se sentó junto a su madre con el cuaderno abierto frente a ella, observando las páginas como quien contempla un mapa hacia un destino incierto. La luz de la vela iluminaba los números escritos por Mauricio con una precisión admirable, y al compararlos con los registros falsificados que recordaba escuchar en voz de Ramiro, la evidencia se hacía irrefutable. Era un patrón sistemático de robo, manipulación y abuso. La joven sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no era solo indignación, sino una convicción profunda de que debía mostrar esa verdad al pueblo, no para humillar a Ramiro como él la humilló, sino para romper el ciclo de miedo que había paralizado a todos por tanto tiempo. Mientras repasaba la estrategia en su mente, recordó las palabras del anciano que había encontrado en el camino: no eres la única que lo ha visto. Aquella frase ahora resonaba con más fuerza que nunca. Si ella lograba presentar la verdad con pruebas claras, otros podrían animarse a hablar, a confirmar rumores, a romper silencios. La reunión convocada por Ramiro podía ser, paradójicamente, el escenario perfecto para exponerlo, pero también era el lugar donde el peligro sería mayor. Sabía que el dueño del pozo haría todo lo posible por desmentirla, humillarla, acusarla de mentir. Sin embargo, el pueblo no podría ignorar cifras tan precisas, especialmente y coincidían con sospechas guardadas durante años. A medida que la vela se consumía, Estefanía comenzó a organizar mentalmente lo que diría. No podía improvisar, debía hablar con claridad, con firmeza, con la certeza de quien ha visto la verdad desde dentro. Sabía que temblaría, que la voz podría quebrarse en algunos momentos, pero también sabía que debía enfrentarlo. Pensó en mirar al pueblo a los ojos, en mostrarles las pruebas una por una, en explicar cómo cada número había sido manipulado para mantenerlos sometidos. Imaginó el rostro de Ramiro al ver su poder tambalearse, y, aunque la idea le generaba miedo, también le dio una fuerza inesperada, la sensación de que por primera vez tenía algo que él no podía controlar. Cuando por fin se acostó, su corazón seguía latiendo con fuerza. Estaba exhausta, pero también más despierta que nunca. El desierto parecía guardar un silencio expectante, como si el viento mismo presintiera que algo importante estaba por suceder. Cerró los ojos y se abrazó a sí misma, bajo las mantas gastadas, sintiendo que la oscuridad la envolvía con una mezcla de miedo y protección. Menapaz, malaría el día en que todo podría cambiar, tal vez para bien, tal vez para mal, pero Estefanía sabía que ya no podía volver atrás. Había cruzado un punto sin retorno, y ahora debía avanzar con la misma valentía que había hallado sus pasos hacia la casa de Mauricio. Cuando llegó el día de la reunión, el pueblo entero se congregó en la plaza principal, un espacio amplio donde el sol golpeaba con una crudeza que parecía intencional. Ramiro se encontraba en el centro, rodeado de sus capataces, con una mesa improvisada llena de papeles que él presentaba como registros oficiales. Las personas observaban en silencio, algunas con resignación, otras con inquietud, y muchas con la sensación de que algo inusual estaba por suceder. Estefanía, en medio de la multitud, sentía el corazón retumbar con tanta fuerza que le temblaban las manos, pero mantenía el cuaderno de Mauricio oculto bajo su ropa, presionando contra su pecho como un recordatorio del deber que tenía. Su madre
apoyada en una vecina. Miraba todo con ojos brillantes. Ramiro comenzó la reunión con un discurso cargado de falsa preocupación, hablando de la crisis hídrica y de la necesidad de orden y disciplina para garantizar la distribución justa del agua. Mientras hablaba, mostraba algunos papeles al aire, asegurando que ciertas familias, y mencionó a los Beltrán, sin decir el nombre completo, estaban acumulando deudas que ponían en riesgo a toda la comunidad. Las miradas se dirigieron hacia Estefanía, algunas con juicio, otras con lástima, y unas pocas con una duda creciente. La joven respiró hondo, sintiendo como el temblor se transformaba lentamente en un impulso firme. Era el momento. Nadie iba a hablar por ella. Cuando Ramiro terminó su discurso y se preparaba para anunciar nuevas restricciones, Estefanía dio un paso hacia adelante. La plaza entera se silenció al verla avanzar. Una ola de murmuraciones contenidas recorrió la multitud. Ramiro la observó con una mezcla de sorpresa y desagrado, como si no pudiera comprender cómo aquella joven, humillada semanas atrás, se atrevía a interrumpirlo. Pero ella no se detuvo. Llegó al centro de la plaza y, con una voz que al principio tembló, pero rápidamente se afirmó, pidió permiso para hablar. Ramiro intentó negárselo, pero el pueblo ya estaba expectante, y su intento de callarla solo aumentó la tensión en el ambiente. Con el sol de frente y la plaza entera mirándola, Estefanía sacó lentamente el cuaderno de Mauricio. El simple acto generó un murmullo inmediato. Abrió la primera página con cuidado, sin levantar demasiado la vista. Comenzó a recitar números, fechas y cantidades exactas de agua entregadas durante semanas específicas. Al principio, la gente parecía confundida, incapaz de comprender lo que estaba escuchando. Pero cuando ella comparó esos datos con los registros falsificados que Ramiro había presentado, la verdad se reveló de manera contundente. Las diferencias eran demasiado grandes, demasiado evidentes, demasiado frecuentes. Era imposible que fueran errores, y la precisión con la que ella recitaba los números hacía difícil dudar. Ramiro, visiblemente alterado, intentó interrumpirla, alegando que el cuaderno era falso, pero Estefanía ya había avanzado hacia la segunda parte de su presentación, las notas de Mauricio explicando cómo y cuándo los registros habían sido manipulados. El pueblo comenzó a reaccionar, primero con murmullos de sorpresa, luego con expresiones de indignación. Algunos hombres, que habían aceptado las palabras de Ramiro durante años, intercambiaron miradas inquietas, dándose cuenta de que también habían sido engañados. Las mujeres, acostumbradas a la escasez injustificada, fruncían el ceño con creciente furia. La verdad, por fin palpable, comenzaba a resquebrajar el miedo colectivo. El golpe final llegó cuando Estefanía levantó la voz para revelar que existían familias que recibían agua de más sin pasar por la fila, y que otras eran castigadas con recortes injustificados. La gente comenzó a recordar incidentes pasados, recipientes llenados a escondidas, camiones desviados, horarios cambiados sin explicación. Cada recuerdo coincidía con los datos que ella presentaba. El poder moral de Ramiro, tan sólido durante tantos años, empezó a tambalear. Sus capataces, que antes se mostraban seguros, ahora intercambiaban miradas nerviosas, como si dudaran de si seguir obedeciendo o alejarse de él antes de que todo cayera. El pueblo ya no estaba en silencio, comenzaban a exigir respuestas. Entonces, un hombre de edad avanzada, desde la parte trasera de la multitud, gritó que Ramiro había desviado agua de la comunidad para venderla fuera del pueblo. Su voz, temblorosa pero fuerte, quebró el último hilo de silencio. Era el anciano que días atrás había hablado con Estefanía en el camino. Otros comenzaron a agregar sus experiencias, horarios alterados, pagos duplicados, amenazas veladas. Ramiro, acorralado, intentó recuperar el control levantando las manos y llamando al pueblo ingrato, pero su voz se ahogaba entre los gritos de indignación. La plaza, que antes había sido un espejo de miedo, ahora se convertía en un eco de valentía contagiosa. El delegado, presionado por la magnitud del conflicto, se vio obligado a intervenir. Por primera vez en años, no pudo esconderse detrás de la autoridad de Ramiro. Al examinar las páginas del cuaderno, se encontró con pruebas que no podía negar. La multitud exigía justicia, y él no tenía opción. Ordenó que se detuvieran las operaciones del pozo, hasta concluir una investigación formal. Ramiro protestó con furia, insultando al delegado y a quienes lo rodeaban, pero sus palabras se estrellaron contra un pueblo que ya no estaba dispuesto a inclinar la cabeza. Estefanía permanecía de pie en el centro, respirando entrecortadamente,
sintiendo como una corriente de fuerza la atravesaba. Cuando la tensión comenzó a disminuir, varias mujeres se acercaron a ella, algunas con lágrimas en los ojos, otras con una gratitud silenciosa que decía más que cualquier palabra. Su madre, sostenida por un vecino, logró acercarse lo suficiente, tomarle la mano. El gesto, cálido y tembloroso, llenó los ojos de Estefanía de lágrimas. El pueblo entero parecía distinto. Ya no era un lugar gobernado por un solo hombre, sino una comunidad que comenzaba a recuperar su voz. En los días siguientes, la administración del pozo pasó temporalmente a manos del ayuntamiento y se organizó un consejo para supervisar su funcionamiento. Ramiro perdió sus aliados, su poder y su prestigio. Era un hombre derrotado. San Alejo del desierto, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Las filas del pozo se volvieron más justas, las entregas equilibradas, y el agua dejó de ser una herramienta de opresión para convertirse nuevamente en un bien común. Estefanía, aunque exhausta, caminaba por el pueblo con una serenidad que jamás había conocido. Su nombre dejó de ser susurro de burla, para convertirse en símbolo de coraje. La comunidad, lentamente, comenzó a reconstruirse, y mientras ella regresaba a casa tomada del brazo de su madre, comprendió que el silencio había cargado durante años finalmente había sido vencido.